Bienvenidos amigos a este programa especial con motivo de la celebración de la Semana Santa acá en la República Dominicana y específicamente en esta oportunidad en Baní, en la Catedral de Nuestra Señora de Regla. Tengo el gusto de conversar durante esta jornada con el obispo de Baní, Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez. Muchísimas gracias. Pérez. Haciendo honor además a su madre, quien desde muy chiquito estuvo dando la batalla con usted y sus hermanos. Es para nosotros un placer tenerlo en este programa. Gracias. Contento de estar aquí, recibiéndolos en mi propia catedral. Esta es su catedral y las catedrales tienen tanta energía siempre, pero además en la Semana Santa es especial y esta es una Semana Santa especial. Sí, esta va a ser una Semana Santa que va a ser una pequeña réplica de la anterior, con un poco más de conocimiento de lo que está pasando. No quiere decir con esto con menos gravedad, porque los casos han seguido aumentando, sobre todo en estos últimos meses ha aumentado tanto los casos como las muertes. Aunque nosotros tenemos un índice de letalidad que es bastante bajo con respecto a la región. Sin embargo, la Semana Santa se está viviendo de una manera con todos los cuidados que requiere las normas de salud. Estamos viviendo las actividades, no están las procesiones, no estarán las actividades públicas. No podrá estar abarrotado como lo está siempre, pero sí estamos viviéndolo de una manera que incluso desde las redes, estamos transmitiendo desde las redes y hay una gran respuesta, sobre todo a través de las redes y de la televisión y la radio. Es impresionante, nunca me podía haber imaginado tanta necesidad, sobre todo en un tiempo de pandemia, en donde lo que más se necesita, porque desajusta mucho, el encerramiento desajusta. Sí. Por lo tanto, el elemento espiritual es esencial también, y la gente lo busca. Y la gente lo busca tanto, a mí también me impresionó, tengo que decirlo, y lo comentamos en ese día, el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, ver esa transmisión a través de YouTube, la cantidad de personas, habían miles de personas conectadas durante horas incluso de la madrugada, fue un esfuerzo importante. Y es un esfuerzo importante el que está haciendo la familia de la Iglesia Católica para este tiempo. La diócesis de Baní se ha esforzado en celebrar la misa diaria y se estima que son entre 20 y 22 mil los que están participando en diferentes, porque son muchas las plataformas y uno suma las plataformas y es impresionante la búsqueda y la necesidad que tiene la gente. Como las restricciones obligan a estar algunas personas en confinamiento por estar cercanas a personas vulnerables, participan entonces de manera virtual. Y se está viendo esta fuerza que hay de la unidad en la fe. Los comentarios abajo son comentarios de la gente expresando sus sentimientos religiosos de una manera bellísima, como no lo había visto yo, como no me lo imaginaba. Esta pandemia, a pesar de haber sido una desgracia también ha sido una ocasión para encontrar mucho más del alma religiosa dominicana. La Semana Santa, Monseñor, incluye una connotación importantísima para nosotros los católicos y es no solamente, y así lo veo yo, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino también, por supuesto, para mí importantísimo el tema de la resurrección, de ver a ese Cristo resucitado. El nombre correcto es la Pascua, celebramos la Pascua, porque con ello celebramos también nuestra Pascua, porque la Pascua de Cristo es nuestra Pascua. Si Cristo murió y resucitó, nosotros muriendo en Cristo resucitaremos. O sea que la Pascua es el evento que despierta la esperanza y sobre todo el elemento esencial de la fe. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe y vana nuestra esperanza. O sea que, pero no, Cristo resucitó. Y entonces esto le da a la persona que celebra la Pascua de Cristo la certeza de que habiendo resucitado Cristo, también el cristiano espera resucitar con Él. Hay mucha gente que puede que no crea en eso, pero ciertamente quien cree en Jesucristo tiene que creer en su resurrección y tiene que creer que resucitará con Él también. Y obliga, claro, a vivir de una manera concreta para poder esperar. La palabra de Cristo y en términos generales también la Biblia nos enseña a vivir
y uno puede tomarlo de distintas maneras. La Semana Santa encierra en sí misma varios significados. Esa pasión y muerte de Jesucristo que, según la palabra, vino en cierta medida a cumplir un rol educativo, un rol de acompañamiento, un rol de amigo, pero también en donde lavó pecados. Los pecados son parte de nuestra cotidianidad. ¿Qué preocupa a la iglesia en este momento, Monseñor? Pecados. Primero hay pecados personales, y hay pecados sociales, y pecados políticos, y pecados mundiales. Entonces, ¿cuál le preocupa a usted? ¿Cuáles les preocupa a usted? A mí me preocupa mucho el acercamiento, o sea, la lejanía. O sea, hay mucha gente que vive diciendo, creo en el Señor. Pero a mí, si hay algo que me preocupa es que haya verdaderamente una relación personal con Cristo. Porque sin una relación personal con Cristo, todo el cristianismo se reduce a palabras, nada más que palabras. Y la relación con Cristo es lo que le da esencia a cualquier otra cosa. Por tanto, no solamente es una celebración. La celebración se supone que celebra algo, celebra un acontecimiento. Como la misa es el domingo, no es un momento de cumplir con Dios. La misa es una fiesta y la fiesta supone un motivo. Imagínate que tú vayas a un lugar, a tu casa, llegas a tu casa y de repente encuentras a todo el mundo con confeti, con un sombrero y te dices, ¿qué pasó? Y yo, no, estamos de fiesta. ¿Pero por qué? No, porque estamos de fiesta, pero pasó algo. No. Entonces tú dices, bueno, déjame volverlo ahorita porque están locos esta gente. Claro. Porque una fiesta sin nada que celebrar no es fiesta. Ahora la pregunta es, cuando uno va a misa el domingo, ¿qué celebra? Uno celebra que se ha encontrado con Cristo y que viene a celebrarlo. La fiesta es posterior a algo que tiene que haber pasado. Quien va a la misa sin que le haya pasado nada, encontrará la misa aburrida o sin sentido. Quien va a la Semana Santa sin que haya pasado nada en su vida, entonces va a ir a la Semana Santa o a cumplir o ver las bonitas celebraciones, pero no va a ser verdaderamente un celebrar algo que es el acontecimiento que todo ser humano tiene que experimentar. Los obispos de Aparecida lo decían. Los obispos de Aparecida, en la última reunión de los obispos latinoamericanos, decían que conocer a Cristo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y darlo a conocer, su mayor alegría. O sea, conocer a Cristo, es hacer el encuentro con Cristo. Si no se hace ese clic, entonces las demás cosas son o rutina, o cumplimiento, o tradición, o cualquier otra cosa, menos celebrar algo que realmente pasa. Otro de los significados de la Semana Santa, Monseñor, es la promesa de Cristo, la promesa de nuestro Dios, que es no solamente que morimos, sino que podemos resucitar y emprender una vida santa para muchos, así también está escrito. Precisamente sobre eso yo quiero preguntarle, porque esta pandemia ha hecho que mucha gente se cuestione sobre el por qué, sobre por qué no puedo acompañar a mi familiar que falleció este año en un acto en un acto fúnebre, por ejemplo, en donde se le honre, en donde se le acompañe, en donde sus familiares puedan acompañarlo. Hay mucha tristeza y mucho dolor. Sí, porque hay mucho miedo. Miren lo que pasa, hay un gran miedo acerca del manejo de la enfermedad. Por eso ocurrió y causó gran malestar en las iglesias evangélicas, en la iglesia católica, de repente la suspensión de toda actividad, cuando lo que hay que hacer es regular bien. O sea, no se puede trancar a la gente en un lugar. Imagínate tú, una persona que vive bajo techo de zinc, con su esposa y con sus 5 hijos, y de repente dicen, después de las 12 el sábado, y después de las 12 el domingo, bajo ese sol, te vas a quedar ahí. En teoría es quedarse ahí a aguantar, y no entender lo que está viviendo la persona ahí, como no entender a la persona que necesita ir a la Eucaristía. Lo que hay que hacer es facilitar de que se evite la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, como hubo mucho miedo, hubo mucha rigidez en eso, y causó un gran malestar en la gente. Y eso pasa. Cuando uno no sabe lo que está pasando, uno suspende actividades. Eso todo. Se ha mantenido. Pero ciertamente, una vez conociendo el modo de transmisión y los cuidados que hay que tener, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque no ha ocurrido solamente en la República Dominicana. Así es. En Perú, el arzobispo de Arequipa lanzó una queja fuertísima, y en otros países, en España, en Italia, fue lo mismo.
cuando prohibieron las actividades religiosas, cuando lo que hay que hacer es canalizar para que se realicen sin el contagio. Porque así como las demás actividades, como el transporte, como la compra dentro de los lugares de estipendio, se realizan y es inevitable hacerlo, no puede uno no decir que es inevitable para el que tiene fe celebrarlo y reunirse de una u otra manera. Sí. Entonces lo que hay que hacer es, así como se hace en las demás actividades, canalizarlo de manera que se evite el contagio. En la iglesia fue donde más ha habido cuidados. Por ejemplo, en la diócesis de Baní, en el obispado no ha habido ni un solo caso en el personal. Diferente de otros lugares, en el caso de la diócesis de Baní, no ha habido un solo caso de coronavirus. ¿Protocolo estricto? Estricto, completo. Y la gente llega aquí y es llevada de una manera, incluso los visitantes pueden sentirse seguros porque aquí hay unas normas, aunque uno no lo nota, pero hay unas normas establecidas. Los sacerdotes es lo mismo, han sido instruidos. Nosotros tuvimos un solo caso, que fue muy triste, en la parroquia de Nigua. Tuvimos al padre Luis José Nolasco, que lo perdimos, murió. Él era obeso y era diabético, pero de que llegó al hospital con 500 de diabetes. Pero él negaba, fue al inicio, y él decía que no existía el coronavirus. Y se abrazaba sin careta. Y tristemente lo pagó, fue una historia triste porque él enfermó, estuvo 47 días en Sedimat, en cuidados intensivos, entubado. Durante ese tiempo la mamá también murió de COVID. Pena. Preguntaba por su mamá y nunca lo supo. Y después él también se nos fue, porque se curó del COVID, pero la fibrosis pulmonar lo acabó con él y no hubo, en ningún país del mundo habría podido salvarse. Una fibrosis pulmonar es mortal. Y murió. Y ese fue el único caso que es triste, que quise resaltar aquí y recordar la memoria de este padre que fue muy querido en Nigua y en otros lugares donde trabajó. Pero hemos tenido unas normas tan estrictas que en la catedral, si se puede ver los asientos, están marcados dónde es y... Con el distanciamiento. Y Baní es una ciudad que... ¿Y cuando la gente tiene que darse la paz? No se puede. No se da la paz. Imposible. No hay ni canto de la paz. Nos damos un saludo cortés. Solamente pueden abrazarse los que estén al lado y que viven en un mismo techo. No esposo y esposa y nada más, pero normalmente hay un distanciamiento. Monseñor, bautizos, bodas. Eso sí se hace. Se pueden hacer con normas precisas. He celebrado bautizos, confirmaciones, bodas. Hemos celebrado la Eucaristía y no se puede decir que aquí haya habido contagio porque hemos seguido las normas estrictas. Monseñor. Y estamos dispuestos a que si el gobierno, las autoridades sanitarias dijeran, tiene que ser más estricto, lo haremos y nos acataremos siempre a todas las instrucciones que den en las autoridades sanitarias. ¿Y no le parece a usted que, por ejemplo, también las escuelas quizás deberían tener algún protocolo para iniciar de alguna manera la presencialidad? Yo creo que será útil, pero hay miedo todavía, porque con los niños normalmente hay un contagio al niño que es mucho más fuerte al virus y después pueda llevarlo a abuelitos o a personas vulnerables de su casa. El miedo no es solamente con los niños son los que en las estadísticas son los que menos han sufrido. Así es. No los bebés, sino los niños son los menos propensos a sufrir el coronavirus y mucho menos a morir por ello. Pero ciertamente son los principales portadores que después podrían llevar tristísimas noticias a sus casas. Así que se tiene que establecer un protocolo bien preciso. Si no, mientras tanto, nosotros con nuestras dificultades con la virtualidad, porque sobre todo en los colegios más vulnerables, el acceso a las redes para poder entrar en virtualidad no es tan fácil. Se va la luz, aquí en Baní ayer se fue y en estos días se va la luz a cada momento, 15 horas. Y si no es que no hay internet, no hay luz. Entonces, o no hay computador. O sea que no es tan fácil para nuestro sistema con tanta diferencia, tanta brecha. Hay colegios que podrán hacerlo y lo hacen perfectamente, pero hay otros colegios en los cuales es imposible. O sea, el sistema educativo va a ser profundamente afectado durante todo el tiempo que dure la pandemia, definitivamente. De eso no tengo la menor duda, porque tendremos problemas si es virtual como si es presencial. Monseñor, eso es desde el punto de vista sanitario y quizás hasta desde su perspectiva de cómo
de cómo se ve la realidad del país con respecto al COVID y lo que la iglesia también ha sufrido y vivido. Pero ya hablando de cómo esa relación estrecha entre la diócesis y la comunidad, Baní, San Cristóbal, San José de Ocoa son poblaciones de gente pujante, de gente trabajadora, pero en donde la pobreza todavía hace una mengua importante. Y ahora con esta situación aún más, la situación económica se hace más crítica. ¿Qué ha hecho la diócesis para alcanzar a esa gente que más lo necesita? Bueno, primero, la población es 1.1 millones de habitantes, es la tercera diócesis del país. Nada más que una sola provincia, que es San Cristóbal, tiene 750.000 habitantes, imagínate. Y ahí hay pobreza, hay personas con trabajo informal, que cuando llegó la pandemia, si salían era a no vender nada. Claro. Y había miedo a salir, así que hubo un montón de personas, un porciento altísimo de personas que vivían de trabajo informal el año pasado y que había que ayudar. Entonces tenemos nosotros en la diócesis 30 parroquias, que no son muchas, pero cada parroquia, algunas parroquias tienen hasta 30 capillas y 25 capillas. Entonces, esto ayuda a tener contacto con cada paraje, con cada municipio. Y en cada municipio, cada líder de la iglesia sabe identificar cuáles son las personas que necesitan, las que están pasando más trabajo. Entonces, hicimos un trabajo grande con la pastoral social de contactar fondos. Fuimos recibiendo de familias y de instituciones, fuimos recibiendo una cantidad enorme me maravilló la solidaridad de la gente con la diócesis de Baní, donde pudimos incluso llevar 150 toneladas de arroz, 90 toneladas de habichuelas y cerca de 3,5 millones de pesos en bonos para comprar en diferentes lugares, y fueron llevados a los lugares donde la gente necesitaba más, porque se iba llevando en sacos a la parroquia, centro de acopio, para que de allí a las capillas. Entonces la red era impresionante para poder hacer llegar a la gente que necesitaba. Fue una gran satisfacción, por lo menos en estos primeros 3 meses de la pandemia, que pudimos hacer presencia, sobre todo en las personas que más lo necesitaban y las familias que más lo necesitaban. Después de esto, ya cuando abrieron, ya la gente ya se sabe mover. Si hubiese que actuar otra vez, no tendría ninguna duda en hacerlo. Yo he vivido situaciones de precariedad, sobre todo en salud. Yo he sido muy sensible a los problemas de salud y dificultades sociales, porque yo mismo he vivido problemas diversos. Yo he estado gravemente enfermo, a punto de morir, y he estado con muchos problemas donde eso me ha ayudado mucho a ser sensible, a no distraerme en las necesidades que tiene el otro. Y la diócesis tiene una pastoral social muy organizada, de la cual me siento muy satisfecho, que organiza el padre Cruz María Echevarría, y que con ello logramos hacerle presencia en cada rincón donde había necesidad. En la próxima parte de este programa yo voy a preguntarle un poco sobre su vocación. Pero antes de entrar en esa materia, yo quiero que usted me adelante algo de cuando usted llegó acá a Baní. ¿Qué fue lo que particularmente le llamó la atención y qué cree usted que ha logrado cambiar en el corto tiempo en el que tienen esta diócesis? Bien, lo primero es, me encontré con 3 provincias que son 3 mundos diferentes. Primero, San Cristóbal es una pequeña prolongación de la capital, y lo sabemos, sea para el norte, en Villa Altagracia, como para el oeste, a nivel de Jaina o del mismo San Cristóbal. Después está Peravia, que es una provincia tradicional, muy tradicional, y después está Ocoa, que es la provincia de las cooperativas, en la montaña. Entonces me encontré que no tenía una diócesis, sino 3 pequeñas diócesis que tenían que trabajar. Y en ellas, si hay algo que he logrado, que yo entiendo que he logrado y que he visto en los comentarios, es la presencia en las instituciones sociales, en las organizaciones sociales. Me he sentado a escuchar, sea en los encargados de líderes barriales o líderes sociales, y escuchar los problemas para mí ha sido algo esencial. Y sobre todo involucrarme en realidades tan diversas como la Comisión de Comanejo del Parque Luis King y de las dunas, cuidar incluso la ecología y cuidar las realidades, la problemática, escuchar las situaciones de Santa Rosa,
donde ahí me senté varias veces con la comunidad y ver cómo ellos sintieron. Me siento satisfecho de haber hecho el esfuerzo de acercarme y de colaborar en una medida de lo posible. O sea que me ha acercado, la iglesia tiene que acercarse a las instituciones sociales para hacer sinergia en la búsqueda de las soluciones de los problemas sociales que hay. Y creo que en ello he colaborado en algo. Vamos a hacer una pausa en este programa especial y ya vamos a regresar con más. Gracias, padre. Regresamos con más de este programa especial, conversando con Monseñor Víctor Masalles. Monseñor, decía yo que en esta parte me gustaría conversar sobre su vocación. Hay muchos temas de los que el país escucha sus opiniones y son siempre interesantes, algunas criticadas, algunas valoradas, pero hablaremos quizás de eso más adelante. Me gustaría hablar en esta parte, sobre todo, de su vocación. Y estuve leyendo que usted fue director espiritual en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Háblame un poco de ese compromiso con la fe y sobre todo con la religión. ¿Cómo está el seminario? Usted que ha tenido ese contacto, la voluntad de nuevos jóvenes de sumarse a esta tarea. Me imagino que en cada región varía un poco todo. Normalmente los seminarios están con bastante presencia. Baní ha sido muy bendecido en estos últimos años. Hemos tenido varias ordenaciones. Yo creo que he tenido en 4 años, en 4 años hemos tenido cerca de, vamos a ver, 5, 6, como voy para la 8ª ahora, la semana que viene, el 10 de abril, el Día de la Misericordia. Voy a ordenar al 8º sacerdote en 4 años. Eso es casi récord. Bueno, en una diócesis donde hay 30 sacerdotes, 32 sacerdotes ahora con ella, y 42 con los religiosos, es un número considerable. Entonces por esto creo que cada diócesis puede ir viendo cómo va, pero cuando llegué aquí me alegró ver que aquí había habido un esfuerzo grande y una gran preocupación. A mí me tocó ser rector del seminario luego de llegar de Roma. Entonces para mí ha sido siempre una interrogante si el seminario tiene que ser el lugar que prepare a las personas. Me pregunto si los sacerdotes serán, vamos a decir así, los profesionales, aunque no es una profesión, los más preparados para el oficio que tienen que ejercer. No lo sé, pero es un desafío constante, porque los tiempos cambian, el tiempo es cambiante, las inquietudes de la gente a la que se pastorea cambian. No es lo mismo pastorear a una persona, las inquietudes de un joven de hace 20 años, de ahora, o de hace 40 años. Por tanto, uno tiene que estarse preparando para inquietudes cambiantes, para un mundo cambiante. ¿Usted cree que la iglesia en general debe renovarse? Se está renovando. Quizás podría hacerlo con más velocidad, es posible, pero se adecua, se busca. Las exhortaciones del Santo Padre, Papa Francisco, están constantemente buscando ayudar a los sacerdotes, a los obispos, a que miremos la realidad. Y eso es una ayuda. Algunos podemos estar distraídos, otros no. Con él, dándonos indicaciones, nos puede ayudar para que los pies los tengamos en la tierra, la mirada en el cielo y el oído en la gente. Si es así, podremos hacer algo bueno entonces. Usted también ha estado muy vinculado a la doctrina de la fe. Para los que no conozcan esto, padre. Bueno, yo estuve como presidente de la comisión. La doctrina de la fe es una comisión que es uno de los dicasterios de la Santa Sede, que debe tener aquí comisiones, pero en realidad las comisiones, en esta comisión trabaja muy centralizado dentro de Roma. Aquí uno trabajaba en la Comisión de la Fe evaluando libros, haciendo como el censor de que si había corrección de libros teológicos, en doctrina de que no hubiese un error, pero el trabajo no era mucho, no era tanto este. Este fue un trabajo que es más rimbombante que el trabajo. Me dio mucho más, da mucho más trabajo trabajar con la gente, que es lo que importa, trabajar con la gente. Yo tuve la dicha de estar en Capotillo 5 años trabajando en el Caliche, allí cercano a la Cañada, y allí trabajar con la gente y transformar un barrio fruto de
de insertarse en él, es una de las grandes satisfacciones que da. Y al final de cuentas, la misión esencial de la iglesia. Después velar la doctrina, la liturgia, todo esto es importante, pero la inserción es entrar. Después me tocó estar 10 años en la parroquia San José de Calazán, en Cuesta Hermosa 3, otra realidad distinta, en la cual también me inserté y también la gran satisfacción de ver, incluso antes de salir para Baní, ver ministerios de 400 parejas, trabajando, ayudando a las parejas a trabajar con su familia y ver cómo cambiaba la vida de la gente. Yo creo que la satisfacción que puede tener un pastor es cuando ve que colabora para que un entorno cambie para bien y uno forma parte de ese cambio. Eso es lo que a mí, por lo menos a mí más me gusta. Y otra de las grandes satisfacciones para mí es los cursos bíblicos, enseñar. Yo soy hijo de un profesor David Masaya, Químico. que tiene químico, que está en la calle, que está en el Evaristo Morales, allá. Esa calle es dedicada a mi padre, el padre de la química dominicana. Yo soy hijo de un profesor y mi hermano y yo también somos muy pedagógicos. Él en el mundo de la arquitectura y yo en el mundo primero de la economía y después de la teología. Su hermano. Sí. Y entonces, los cursos dados en televisión, yo no me imaginaba el efecto que podía producir. Los cientos de miles de personas a los que se llega. Porque después esos cursos llegan y quedan en las redes y me impresiona. Y me impresiona ver cuando uno viaja tanto por el país, en todo el país, siguen los cursos. Es el alcance que incluso tiene hermanos separados que no son de la Iglesia Católica, que me dicen, le sigo el curso y me gusta. Digo, esa es de la gran satisfacción que uno hace cuando uno hace presencia que ayuda. Porque al final de cuentas, todo ser humano tiene que acabar aportando. Claro. Y un sacerdote también mucho más. Así que cuando uno aporta, uno siente una gran satisfacción. Después cuando uno registra números, la doctrina de la fe, la liturgia, son importantes porque ayudan, pero al final de cuentas es el trabajo el que hace que uno sienta verdaderamente que es pastor. Ese trabajo audiovisual, los que trabajamos en esto sabemos que, bueno, a veces uno dice cosas y eso queda y pasan años y están allí. ¿En algún momento, padre, usted ha visto algún material audiovisual y ha dicho, eso no fue lo que yo quise decir, se me malinterpretó, me arrepiento o no? No que yo haya dicho. Pasa muchísimo. Ocurre mucho que en los medios periodísticos muchas veces se quiere forzar lo que uno dice. Sin embargo, uno no puede hacer otra cosa que decir, bueno, cuando yo digo algo es público. Si alguien lo quiere manejar, pues público. Me da pena, porque yo entiendo que el Papa Francisco hablaba a los periodistas como una de las grandes reglas del periodismo es la búsqueda de la verdad. Así es. La verdad. O sea, y ese es uno de los grandes retos y desafíos para el sacerdote, para el periodista y para cualquier ser humano. De hecho, así comenzó mi vocación. Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la verdad de su vocación? Bueno, ¿Usted estaba estudiando economía en la UAS o fue antes? Mis inquietudes religiosas comienzan de antes. Yo era un católico con grandes inquietudes y salí a buscar. Y yo di un tour por todas las iglesias presbiteranas, bautistas, evangélicas, pentecostal. No fui a testigos de Jehová ni a mormones, pero a todo tipo de iglesias yo participé, leí libros, me inserté en ello sin dejar de ir a misa el domingo, pero yo hice un tour por toda esta iglesia, estudio, en una inquietud por buscar la verdad. Yo no buscaba otra cosa que no fuera la verdad. Cuando yo leo la vida de San Agustín me siento tan identificado, porque eso fue lo que le llevó desde el mundo del maniqueísmo a buscar diferentes puntos hasta llegar a... Él decía, él era un obsesivo por buscar la verdad. Y yo lo buscaba. De hecho, mi primer programa se llamaba ¿Cuál es la verdad? Aunque sonaba muy de que yo tengo la verdad, entonces hicimos el cambio. Pero para mí fue una obsesión decir, ¿cuál es la verdad? Y finalmente, la verdad me la encontré de cara cuando en un momento yo estuve gravemente enfermo, a punto de morir. Le pregunté al médico, porque yo sabía, uno lo siente que se está muriendo. 27 pintas de sangre, cuando el cuerpo tiene 10, me habían cambiado 3 veces la sangre del cuerpo, desangrándome. Le pregunto al médico, doctor, me estoy muriendo. Y él hizo así, ¿te estoy muriendo? Ok.
Y vino un grupo de la Renovación Carismática, oró por mí, la sangre se detuvo, y me hizo a mí preguntarme, eso me hizo a mí decir, como que yo era uno que salía de la iglesia católica a buscar, y dije, pero déjame ver. Y cuando vuelvo a la iglesia y pregunto de la Renovación Carismática, el mundo de la iglesia, comienzo a descubrir el mundo de la iglesia, ahí fue donde yo me sentí deslumbrado. Cuando yo descubrí no solamente lo que decía la Biblia, sino lo que dijo el discípulo del que escribió la Biblia, y el discípulo del discípulo que escribió la Biblia, y el mundo de la verdad que se fue proyectando a lo largo de tantos siglos, me enamoró la iglesia, independientemente de los fallos. Las pequeñas sombras no son nada comparado con los extraordinarios destellos históricos que tiene ella. Y me fascinó. La iglesia me enamoró cuando yo vi la belleza que hay en la iglesia. Claro, uno cuando discute le sacan a uno las tres cositas. Bueno, está bien. Pero me encanta tratar de proyectar la belleza que hay en la iglesia que muchas veces se desconoce. Muchas veces las críticas vienen por ignorancia. Y no hay cosa más hermosa que informarse. Y cuando yo descubrí lo que es la iglesia en su entorno, y yo soy un obsesivo en el estudiar, y estudié, me fascinó, me dejó sin palabras. La belleza de la liturgia, la belleza de lo que se celebra, la belleza de su historia y la belleza de su verdad, del resplandor de la verdad de la que ella es portadora. Independientemente de que a veces en la práctica, nosotros, los mismos católicos, la habremos tergiversado por errores, por fallas, por debilidad. Sí. Pero sin embargo ella es portadora de una verdad que aunque se separe de ella a veces, el Espíritu Santo vuelve otra vez a traerla, otra vez a renovarla. Y esa es la belleza, porque es un tronco que está conectado, es una rama que está conectada con su tronco. Y por ello tiene siempre la savia de la historia que la alimenta. Y por eso para mí fue una belleza, y de ahí eso me hizo volver a la iglesia. Entonces yo trabajaba en economía, estudié economía, era un profesional, pero eso sí, profundamente enamorado de la iglesia católica. Pero jamás se me habría ocurrido a mí pensar en cura. Yo tenía mi novia, yo había planeado incluso, ¿sabes? Yo estaba trabajando en una empresa multinacional. Ya había planeado mi esposa, mis 3 hijos, ya había planeado mi vida. Ya me lo imaginaba todo. Uno se proyecta mucho y ya tenía proyectada mi vida de casado, de cristiano, de buen cristiano. Pero nunca le pregunté a Dios. Cosa que la gente muchas veces pregunta tarde ya, cuando ya no puede decir. Yo le pregunté antes. En un retiro, yo le hice la pregunta a él. Tuve la dicha, la gran dicha de poder tener diálogo e intimidad con Jesús. De poder hablarle y hacer que él me hablara. Y le pregunté, y él me lo dijo. Él me dijo, yo te quiero de sacerdote. ¿Y cómo le dijo usted a su novia que se iba para sacerdote? Bueno, me lo dijo el 13 de enero de 1985 y el 14 de enero terminé con ella. El 15 de enero hablé con el obispo auxiliar, precisamente el primer obispo de esta diócesis, Príamo Tejeda, con el primer obispo que hablé. Y después cuando me tocó renunciar, te diré algo, a punto de renunciar recibí mi última gran tentación, como dicen, la última tentación de Cristo. Ajá. La última tentación de mi vocación fue que se estaba pasteleando quién iba a ser el director financiero de mi compañía en Caracas. Caracas en el 85, cuando Venezuela estaba yo naciendo. Venezuela. Estaba yo naciendo. Fue. Era una buena pues época. Era, sí. Y entonces allí había como 50 nombres que se estaban barajando dentro del mundo del Caribe, y el mío también se estaba barajando. Pero pasaron meses, acuérdate que yo te dije enero. Sí. Yo renuncié el 15 de agosto, el día de la Ascensión. Y ese día cuando yo renuncié, le iba a decir a mi jefe, me voy, y él me dijo, te tengo buenas noticias. Tú eres el que va para Caracas. O sea, fue la última tentación, lo que uno aspiraba, era director financiero, ya era un international staff, era una carrera hecha ya. Y de repente, en el último momento, antes de decir se hubiese casado en Caracas seguro, ¿eh? En Caracas se hubiese casado seguro. Ah, bueno. Pues entonces quizás el Señor, si no me quería casado, definitivamente impidió que fuera. Pero ciertamente, ese fue como el último momento de decir, no renuncio solamente a poder estar casado, a esto, renuncio hasta
lo que profesionalmente habría sido como un lanzamiento, Claro. hasta eso tuve que soltar. Y para mí fue una gran alegría sentir todavía la misma convicción o más del 13 de enero, que si esa vez escuché la voz, seguía resonando todavía y resuena hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy yo nunca he tenido la duda, nunca, en ningún momento de mi vida he tenido la duda de que el Señor me ha querido sacerdote. Monseñor, pero usted me habla de algo muy interesante y es algo que yo no puedo dejar de mencionar, porque esto es parte de su vocación, es parte de una vida entregada a una institución, a una fe y a una forma de vivir, a fin de cuentas. Pero usted dice, hay pequeñas manchas de las que mucha gente habla, incluso por ignorancia, y me dice la verdad. También para esas personas que están en esa mancha es su verdad. Sí, y bueno, es una verdad que tal vez para ellos debe ser escuchada. Sí, lo que y pasa debe es que ser... las manchas muchas veces son expresadas de manera equivocada. Normalmente es muy importante hablar de las manchas con conocimiento de causa. ¿Ven? Yo puedo hablar y conozco los problemas, esas manchas las conozco desde dentro. Cuando las manchas se hablan desde fuera, normalmente se hablan de manera distorsionada, con mala intención y de muchas maneras, con morbo. Se tratan de esa manera y entonces, y además siempre con tema, la Inquisición, y la gente no sabe cuántos fueron los que murieron en la Inquisición. No, millones y millones, no, que los violadores, no. Entonces se habla de una manera que uno ve los haters en las redes sociales que uno dice, perdóname porque no saben lo que dicen. O sea, hay manchas, pero no son las que pintan muchos de tus colegas, sino que las manchas existen, a veces se han corregido. Por ejemplo, una mancha corregida, las violaciones, los casos que hubo violación de un sacerdote a un menor, desde el año 2002 no ha habido un solo caso más de violación de un menor en Estados Unidos. ¿Qué te parece? En Estados Unidos. ¿Te lo crees? Claro, porque tu idea es, son cientos. Y la mayoría de los casos, por no decir el 99%, son casos de justo después del Vaticano II, de los años 60 y 70 y 80. Y hubo problemas. Hubo problemas, no fueron millones. Pero hubo problemas. Fueron, sí. Hubo problemas. Y se rectificaron. En un país como Estados Unidos, donde habían demandas, y se quebraron algunas diócesis, quedaron quebradas. Los Ángeles, Chicago, quedaron Señor, con pero dificultades. ¿no cree usted? En Estados Unidos hubo un Pero poco de eso, pero ríete también bien, hubo una cultura de silencio, una buena ¿no? parte de esas demandas fueron de casos que no fueron reales. Ríete. Entonces, como pasa con demandas de otro tipo también. Claro, pero que hay que conocer las manchas para que uno no acabe diciendo y repitiendo, sí, como un papagayo, lo que dicen los haters de una iglesia que, si bien es cierto que tiene mancha, el Resplandor no merece que sea siempre maltratada de esa manera, que se trate de una manera justa y se puede hablar. Y hay muchos datos científicos, muchos datos históricos de cada uno de esos acontecimientos que hay que enfrentar viéndolos, leyéndolos y afrontando la realidad. Sí, y evidentemente pero estamos no en una de sociedad una que donde realidad se lee equivocada. más. Sí, estamos en una sociedad que, como usted bien señalaba, la gente lee más, la gente puede investigar más, hay más acceso a informaciones. O como le llama el Papa Francisco, el alarmismo catastrófico. Sí, hay un poco de todo, ¿no? Sí. Yo pienso que hay un poco de todo. Yo pienso que el interés de la Iglesia y el interés de todas las instituciones que se han visto salpicadas por escándalos, esto no es nada más para la Iglesia, también hay otras instituciones que se han visto salpicadas por situaciones indeseables. Debe ser buscar lo que usted dice, buscar la verdad y emprender acciones para que esas pequeñas manchas no sigan generando un malestar superior, porque para el que la sufre es un malestar. Y otra cosa importante también son los anacronismos con los que se afrontan los problemas. Por ejemplo, querer afrontar un problema de la Inquisición, del fenómeno de la Inquisición, con la mentalidad del siglo XXI, sí, es tan absurdo, sí, y es incapaz de ser un análisis que llegue a algún tipo de objetividad, porque cuando tú no analizas la mentalidad que había en aquella época y sobre todo lo que había alrededor, mira por ejemplo una gran luz desconocida de la iglesia que normalmente se llama mancha, y es el famoso oscurantismo. Tú has leído libros de Platón, de todos los filósofos,
has leído libros de los romanos, has leído libros del siglo I, has leído todo tipo de libros. ¿Tú sabes dónde fueron conservados estos libros? Fueron conservados en monasterios, donde para que no se dañaran, eran vueltos a copiar y vueltos a copiar, y eran cantidad de monasterios en ese famoso tiempo de oscurantismo, en donde la lógica de Platón, en donde la metafísica, en donde la lógica de Aristóteles, perdón, sí, la metafísica de Aristóteles, el diálogo de Platón, y todos los libros que sean de antes de cuando la imprenta, todos esos libros fueron conservados en monasterios. Y yo quiero preguntar si tú considerarías esto un tiempo de oscurantismo o un tiempo de guardar la luz para cuando llegara la imprenta y pudiese ponerlos a la disposición impresa y después ahora a la disposición virtual. Qué bueno que Pero todo eso que tú ves es agradeciéndole a millones y millones de monjes que encerrados dedicaron su vida a escribir para que tú y yo pudiésemos leer Aristóteles o cualquier otro de los grandes, Maimónides, de cualquiera de los grandes musulmanes, sí, filósofos, de todo tipo de cultura. Ahí la intención era buena, la intención era posteriormente arrojar luz. Fue una bendición. Arrojar luz, y la intención es arrojar luz, yo entiendo que, y además siendo periodista no puedo decir otra cosa, la intención siempre que sea arrojar luz. Fueron bibliotecas vivientes, y la biblioteca es el umbral del bien pensar, y eso, de llamarle a eso oscurantismo, es un poquito abusivo, me parece. Yo creo que, y además, pensando en el siglo XXI, que nadie se atrevería hoy día. Busca un joven que se consagre 5 añitos a escribir libros. Y yo quiero saber qué jovencito hoy día, en esta sociedad cómoda, se atrevería a pasar ese trabajo. Entonces, es muy fácil juzgarlo desde nuestros gadgets y desde nuestros equipos electrónicos. Es tan fácil juzgar la historia, pero la historia tiene que ser juzgada en el momento y en las circunstancias exactas en que ocurrió. Si no, no es historia, si no es una invasión cultural, una invasión anacrónica a los acontecimientos históricos. ¿Y usted cree que la historia ha juzgado de manera negativa a la Iglesia Católica? No, las redes. Si uno va a la biblioteca, ahí sí encuentra. Lo que pasa es que lo que está en las redes no es exactamente sacado de las bibliotecas donde la gente piensa, sino que es sacado de los prejuicios y de los intereses políticos. Porque muchas veces lo que pasa con nuestra iglesia es que como tiene una incidencia social y política, normalmente los políticos han querido tenerla siempre, han tratado de buscar la manera de, comenzando por Estados Unidos en los años 60, donde comenzó la campaña para detener la influencia social y política de la iglesia en América Latina, donde surgió el discurso de Rockefeller en el año 71 en Texas, cito textualmente traducido al español, diciendo que el enemigo público número 1 de los intereses de los Estados Unidos en América Latina es la Iglesia Católica. Y desde ahí, la invasión, primero de sectas, y después de ONGs, y después de cultura de género, y etcétera, todo ello para neutralizar. Es interesante. Usted me ha puesto dos situaciones en el mismo tiempo histórico y quiero hacerle la pregunta. Usted me está diciendo que las denuncias, por ejemplo, por abuso sexual en Estados Unidos estaban motivadas políticamente. No, porque eso no lo he dicho. Ocurrían en el mismo tiempo histórico, los no años estoy 60. seguro de no haberlo dicho, porque si se lo dije fue un errorazo. Vale. Admito que sí, pero no fue eso lo que dije. Yo estaba hablando de que no hubo más abusos desde el 2002, sí, y de que algunas de esas, una buena parte de las acusaciones no eran ciertas. No, lo que pasa es que usted me dijo que me estaba hablando de los casos de violencia sexual en Estados Unidos en la época de los años, después de los años 60, y las mayores cantidades de denuncias se hicieron en esa época, y ahora me coloca en el contexto histórico de que también en esa época había una situación política que estaba obligando a una crítica directa contra la Iglesia Católica. Por eso le pregunto si ese paralelismo no podría considerarse. No lo creo, porque uno era la hegemonía geopolítica, sí, y el otro era casos reales. Okay. Que ocurrían en el silencio, es bueno, y que nadie lo sabía hasta que salieron a partir del 98. Bien. Entonces, no creo que algo que ocurrió en el silencio, pecados y errores
que ocurrió en el silencio, junto con falsas acusaciones, Sí. que todo ocurrió en el silencio, puede haber sido equiparado a una estrategia geopolítica organizada desde el gobierno central de los Estados Unidos. No podría jamás comparar una cosa con la otra. Bien, buena la aclaratoria, padre. Vamos a hacer una pausa acá en este programa especial y ya vamos a regresar con más. Regresamos en este programa especial con Monseñor Víctor Masalles desde la Catedral de Baní, la Catedral de Nuestra Señora de Regla, una catedral de estilo colonial que todavía resiste tantos cambios y ha sufrido varias transformaciones. Monseñor, hablando de transformaciones, es bueno en esta última parte del programa quizás hablar desde su perspectiva sobre las transformaciones que está viviendo la República Dominicana en líneas generales. Hay varios temas sobre la mesa en los que la Iglesia Católica forma una parte fundamental y usted ha llevado adelante en gran medida el diálogo que protege, según lo que ustedes han insistido, a la familia y a la vida. No me gustaría que este programa se acabara sin que habláramos de ese particular en Semana Santa. Bien, a mí, una de las grandes preocupaciones que tengo y por lo cual estoy dando mucho de mi tiempo es en la necesidad de una educación socioafectiva. Me explico, porque es esencial. Yo creo que es una de las carencias grandes que tiene la República Dominicana, esa incapacidad de relacionarnos. Por eso nosotros somos capaces de, si a alguien le quitan un parqueo, es capaz de pegarle un tiro, como ha pasado. Y todo lo que son los embarazos adolescentes, la presión de grupo, el bullying, los feminicidios, y ponga todo eso junto y todo esto forma parte de lo que se llama el entorno de una educación socioafectiva efectiva. Entonces, yo he comenzado un programa de 26,000 jovencitos. Vamos a demostrar con un programa que se llama Aprendiendo a Querer, precisamente de Venezuela, un programa de Venezuela que ha funcionado en 24 países y que es educación oficial en 2 que son disímiles a nivel cultural, que son Corea del Sur y Hungría, que no tienen nada que ver con América Latina, pero ha funcionado. Estamos implementando en varios centros educativos educación socioafectiva para 26,000 niños, que va a ser medible con mediciones sociales específicas que ayudarán a demostrar que se reduce, este programa reduce entre 80 y 85% los embarazos de adolescentes, reduce el bullying, maneja el bullying, la presión de grupo. A final de cuentas, el bullying y los embarazos adolescentes tienen como su raíz en la presión de grupo. Y hay que educar al joven para que maneje esa presión de grupo. Entonces no es educación sexual, es educación socioafectiva que también incluye la sexualidad, pero incluye las relaciones, incluye que un jovencito sea capaz de distinguir cuándo es amiguito, que cuándo es novio, que sepa esperar, sepa relacionarse con la gente, sepa respetar a las autoridades, sepa respetar a los pequeños, a los menores. Y todo esto es un programa esencial que estamos implementando, que yo creo que forma parte del gran problema por el que estamos nosotros en los últimos lugares en la escala de PISA. En educación PISA estamos en los últimos lugares, pero no porque los dominicanos somos brutos. Los dominicanos hemos demostrado fuera del país, dominicanos que han ido, han demostrado lo que vale el dominicano cuando quiere. Pero muchas veces nuestros jovencitos, sobre todo los más vulnerables, no cuentan con un sistema educativo, con una ambientación que les permita asimilar lo que el sistema educativo le está dando. Mientras le están dando matemáticas, le está pensando que se va a fajar afuera con el otro, o que se va a lucir con la chica que está ahí, y no está en eso, pero no porque es bruto. Y nosotros estamos en los últimos en la escala de PISA porque no tenemos una ambientación capaz de ayudar a los jóvenes a que lo que se les está dando lo puedan asimilar. Y yo creo que es transversal. Este modelo puede ser transversal en todos los órdenes y estoy seguro que esos 26,000 niños van a ser afectados positivamente y que ellos van a ser personas que nunca van a cometer ni feminicidios, ni van a ser víctimas de ellos porque van a saber manejar, porque no solamente el feminicidio, el agresor, sino aprender a defenderse también. Tiene que aprender a manejar la presión de grupo. Tiene que aprender a esperar cuándo tener sexo con la persona con la que se quiere tener y que no obedezca a una presión de grupo.
y que sepa crecer y que sepa madurar. Todo esto, desde esa educación socioafectiva, lo estamos llevando, pero estamos encontrando puertas cerradas. Por tanto, he comenzado con 26.000 muchachos que estoy comenzando a trabajar en los 28 centros educativos que estamos trabajando. Esa es en la parte preparatoria o educativa. Sí, eso es a largo plazo, es que no queremos nunca trabajar a largo plazo. Pero al final también se está trabajando a largo plazo con el tema de la legislación, monseñor. El Código Penal está allí, se ha decidido al parecer extraer el tema de las causales del Código Penal. ¿Eso podría ser considerado para la Iglesia Católica como una victoria? No es tanto eso, es una pena la razón por la que se quiere poner las causales. Porque hay que definir la causal. Fue el presidente el que puso el tema, en diciembre. Además, usted se manifestó al respecto. Es una pena que ha sido en Navidad y de que haya pasado una legislatura entera donde no haya pasado nada y haya convertido esto en un circo, la espera del inicio de la legislatura el 27 de febrero. Porque ahora comienza la presión por culpa de esto y hemos convertido esta discusión en un circo mediático. Y claro, yo lo considero cortinas de humo que se usan estratégicamente para temas más importantes. Yo no creo que el gobierno piense que el aborto sea el tema más importante que tiene en mano, pero es una bombita de humo muy interesante para manejar otros temas. Y lo ha hecho siempre el gobierno anterior, y es una pena porque aquí se está jugando con... Pasaron 8 años pululando ese tema y nunca... Más de 10. Bueno, por lo menos con el gobierno anterior fueron 8. Sí, exacto. Ahora es un tema donde está en juego la vida humana, donde está el planteamiento de la vida humana, donde hay un montón de mentiras frente a las cosas que se achacan, se le tilda de dogmatismo. ¿Qué dice el Código Penal que se está proponiendo? Dice que hay que salvar las vidas hasta donde sea posible. ¿Y cuando no es posible? Ustedes dicen, no, la Iglesia dice que hay que dejar morir a la madre. Eso no ha dicho la Iglesia nunca. Lo que sí ha dicho es que hay que hacer el esfuerzo de trabajar con las dos vidas hasta donde sea posible. Según la ciencia. Exacto. Y eso nada de oscurantismo tiene. Como por ejemplo, decir, en un video vi recientemente un video que decía, no, que la Iglesia dice que si hay un embarazo ectópico hay que dejar morir a la madre porque no se puede. Eso no es verdad. Hay protocolos para eso. Hay protocolos estipulados para esto en donde se maneja un proceso en el que culminará en la terminación de una vida. Y la Iglesia sabe muy bien que tiene que hacerse eso. Y está de acuerdo con los protocolos. Sí. Pero entonces, ¿para qué una causal en casos que ya están estipulados en protocolos específicos? ¿Y los que no, monseñor? ¿No qué? Por ejemplo, los que no están estipulados. ¿Se hace un protocolo? Protocolo. No, me refiero, por ejemplo, ya que no son temas científicos, sino temas sociales. ¿Un síndrome de Down? No, me refiero a violación. Bueno, espera. Incesto. Estoy hablando de temas sociales. Estamos saltando de causales. Es el problema. Es otro causal. No, ya usted me refirió a las causales desde el punto de vista científico. Ahora yo le estoy refiriendo a la causal desde el punto de vista social y de violencia social. Violaciones, incesto. Te voy a poner un caso reciente. Un papá embaraza a su hija. El papá está en la cárcel. La niña tiene, no digo la edad para que no, pero es una menor. La niña quiere tener el bebé. Es la mamá, o sea, la esposa del preso, que quiere que se lo saque. La niña quiere tenerlo. Y finalmente la niña lo tuvo. Pero la niña ahora, la mamá quiere que salga de ahí ese niño. Entonces, la pregunta es, ¿quién es que está presionando aquí? Es la niña. Porque aquí estamos hablando de que la pobre niña recibió una presión social que ella no quiere recibir. Ella quiere tener el niño. No, claro, no es la mejor... no es lo que quisiéramos, por eso está preso y está bien preso el papá, le corresponde estar preso, pero la niña aprendió a valorar la vida que tiene y nadie se lo dijo, no fue un religioso que se lo dijo, sino su instinto materno. Ella quiere tenerlo, la mamá dice tiene que quitárselo, no se lo pudo llegar a convencer. Son problemas sociales que no se pueden decir. Ahí quizá no vamos a estar de acuerdo, pero no ese es el punto. Pero te puse un ejemplo para que veas que no todo. Porque para mí esa niña no tiene suficiente criterio todavía para asumirlo, porque además no fue ella la que decidió tener esa relación sexual. ¿Y entonces qué hacemos? No pensamos, ella no piensa. Piensa, pero es complejo, padre. Pero la voluntad de la niña cuenta también. Eso no es así, es un ser humano también. Es cierto. Porque lo estamos tratando como si fuera una perrita o como si fuera una gata. Fue violada, padre. Sí. Es una víctima. Tal vez es una revictimización. Créeme lo que yo no estoy desdramatizando
en Italia se dice dramatizar. No estoy quitándole el drama a la situación. Lo tiene. Y el señor debería estar preso y debería ver qué se hace de una manera clara con una persona así. Ahora, el mismo Papa Francisco, en una de las entrevistas que le hizo el español que estaba presionando, él dijo, es una solución. Quitarle la vida a una persona para solucionar un problema, ¿se justifica esto? El Papa Francisco lo deja con preguntas. Te lo dejo como una pregunta. Y a ti te lo dejo como una pregunta. Podemos comparar la dignidad con la vida, siendo las dos cosas muy importantes. No es lo mismo pera y pera y manzana y manzana. O sea, dos vidas. Yo todavía puedo respetar mucho cuando se está discutiendo la vida de la madre o la vida del hijo, porque hay vida con vida. Ahora, lo que se está jugando aquí es eliminar una vida para salvar la dignidad. Ponte todo lo que tú quieras, pero ninguna de estas realidades se pueden comparar con la vida humana, por doloroso que sea. Ahora, la persona no tiene que embromarse para toda la vida. La niña la dio en adopción. Y fue una alegría, aunque fue a base de dolor, para una pareja que no puede tener hijos y que ahora la recibe con gran alegría. ¿Qué hacer aquí? Cuando uno ve la alegría, porque yo conozco aquí el caso, todo el entramado, y uno fácilmente juzga con casos hipotéticos, pero en los que uno se crea la situación. Pero en la realidad las cosas no son así, tan crucifícalo. No es tan fácil decir al niño eliminar una vida humana. Y eso Papa Francisco está consciente que de liberal tiene mucho, para que nadie diga que él es un ¿cómo se dice? Un mojigato. Usted me ha dejado una pregunta a mí y yo tengo que cerrar el programa. No puedo decir que es un mojigato Papa Francisco y te dice, la vida humana tiene que ser respetada. Se me acaba el tiempo, monseñor, y es muy lamentable porque tengo tantas cosas más que preguntarle. Ojalá podamos encontrarnos en otra oportunidad. Pero usted me ha hecho dos preguntas y yo le voy a dejar otra. Usted habla del Papa Francisco. ¿Con cuál siente usted más afinidad? ¿Con Francisco o con Benedicto? Con todo. Cada uno tiene su riqueza. Es que no hay manera de comparar. De que si usted me dice, más afinidad. ¿Qué le gusta más? ¿La fruta, la carne o los carbohidratos? No, yo sí le puedo decir que con los carbohidratos. Aunque soy una fanática de la carne, pero bueno, los gorditos somos así. Bueno, vamos a ver. Me encanta el legado doctrinal de Juan Pablo II, por ejemplo. Sí. Me encanta la agudeza de Benedicto. Y me encanta la cercanía pastoral de Francisco. ¿Cuál es más importante? No sé. Si hubiera un papa que tuviera los tres, con ese me quedo. Muy bueno. A usted le gusta seguramente la bandera dominicana con todos los componentes. Sí, yo lo mezclo. Ya, yo vengo de familia española, pero yo mezclo todo. A mí y me lo como todo. Pero como estamos en Semana Santa no podemos comer carne. Pero habichuela con dulce, sí. Pues entonces habichuela con dulce. Espero la habichuela. Gracias, monseñor. Es usted muy amable. Gracias. Gracias a ustedes por haberse conectado con este espacio de preguntas, ideas y reflexiones, y sobre todo en el marco de la Semana Santa, desde acá, desde la Catedral de Nuestra Señora de Regla en Miami.